Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Hoy les voy a hablar acerca de lo que debes saber antes de programar una cesárea. Hay ciertas cosas o ciertos factores que son indicativos de cesárea, pero no todos. La cesárea sin duda es una herramienta increíble que nos ha venido a ayudar a las mamás a poder dar a luz cuando no lo podemos hacer por algún inconveniente. Pero la realidad también es que últimamente se ha abusado muchísimo y ha aumentado en gran parte el índice de cesárea sin ser necesario. Entonces, en este video les voy a mostrar una entrevista que les hice a los doctores Aybar. Ellos hablan acerca de diferentes puntos donde se suelen hacer cesáreas, pero no siempre son recomendables, o no por lo menos para cesáreas programadas, sino tal vez en el momento del parto. Entonces, si estás embarazada, estás dudando si tu caso necesita una cesárea o no, te invito a ver este video para que descubras si es así o si debes buscar otra opinión. Para quienes no me conocen, mi nombre es Catherine Neri. Soy psicóloga, consultora de lactancia, duola y mamá de Iker. Mi propósito es que vivas tu maternidad con plenitud y que así como cuidas de tu bebé, cuides de ti. Antes de empezar el video, recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones al teléfono y no te pierdas de ningún video. Así que sin más, vamos a empezar con el video. A la entrevista con los doctores Aybar, les quiero decir una cosita. Hay dos tipos de cesárea, una cesárea intraparto o una cesárea programada. La cesárea intraparto es la que ocurre una vez después de que inició el parto, inició la labor de parto y por alguna razón no se puede culminar, pues se programa la cesárea intraparto. Y la cesárea programada es aquella que se programa la fecha incluso antes de que te venga la labor de parto y que muchas veces las mamás llegan a cesárea sin siquiera contracciones ni ningún tipo de indicios de que ese parto está listo para empezar. Entre la cesárea programada y la cesárea intraparto, la más recomendable es la cesárea intraparto, porque quiere decir que ya tu bebé está listo para nacer. Entonces, está listo para nacer, iniciaste el trabajo de parto, liberaste las hormonas del trabajo de parto que te van a ayudar para la lactancia, para la recuperación y para todo lo que tienes que atravesar en la recuperación y en el posparto, y ya tu bebé está listo. Entonces, una cesárea intraparto es una cesárea que fue necesaria porque por alguna razón el parto no se pudo culminar. Y las cesáreas programadas deberían ser muy poco comunes porque deberían ser solo por razones como por ejemplo una diabetes gestacional o por lo menos una preeclampsia. ¿Por qué las cesáreas programadas son importantes o por qué se deben hacer? Las cesáreas programadas se deben hacer cuando los riesgos del parto superan los riesgos de una cesárea. Tienen que saber que la cesárea es una intervención quirúrgica y tiene riesgo. Siempre es mejor irse por lo natural, por el parto natural. Pero si ese parto, por diferentes condiciones de la mamá, como lo puede ser la diabetes gestacional o la preeclampsia, pues son muy riesgosos, entonces se prefiere tomar los riesgos de la cesárea, ¿ok? Pero en condiciones normales, si no se cuenta con estas dos cosas o con algo que realmente requiera una cesárea programada, no se deberían hacer cesáreas programadas. Se debería esperar que el embarazo termine su curso en la semana 40, en la semana 41, cuando den las contracciones e iniciar el trabajo de parto. Y si en el momento del trabajo de parto no se puede culminar por alguna razón, entonces se hace una cesárea intraparto, ¿ok? Ahora los doctores Aybar a continuación les van a explicar diferentes razones por las cuales se suelen programar cesáreas, que son razones que no deberían ser programadas, sino son razones que tal vez deberían ser cesárea intraparto si es el caso. Es decir, esperar que se inicie la labor de parto y si ocurre alguna de estas razones, entonces hacer una cesárea intraparto, pero no programar una cesárea con anticipación, ¿ok? Entonces ellos allí les van a explicar si es necesaria una cesárea, si no es necesaria una cesárea y por qué. Así que los invito a ver estas razones. Son 5. Les voy a hablar de la vuelta del cordón umbilical, de la pelvimetría, del meconio presente en saco vitelino, en el tamaño de la mamá y en el tamaño del bebé. Estos van a ser los puntos que vamos a tocar en esta entrevista, así que las invito a ver. Ok, hay muchos doctores que les dicen a las mamás que necesitan hacerse cesárea por alguna razón y no siempre es un diagnóstico acertado. ¿Qué opinan ustedes de esos diagnósticos y si nos pueden mencionar algunos y desmitificar el tema de que eso es una razón de cesárea? Hay muchos diagnósticos que se utilizan para realizar cesáreas y que realmente no son indicaciones de cesárea. Algunos de esos diagnósticos son, por ejemplo, la presencia de una o más circulares de cordón.
esa no es una razón para hacer una cesárea. El punto de la vuelta de cordón umbilical, como saben, no es una razón de cesárea. Si quieren ver el por qué, pueden ver este video en donde ya los doctores Aybar se lo explican, que lo monté anteriormente en mi canal. Ahora vamos a continuar con las otras razones. Otra razón muy común que dan es el tema de, sobre todo en países como Venezuela, el tema de la pelvimetría. Ya, la pelvimetría es un procedimiento que no tiene ningún sentido hacerlo antes del momento del parto, ya que el parto es un proceso dinámico y no depende exclusivamente de tamaños o medidas de la pelvis, sino de la conjunción entre la pelvis y la cabeza de un bebé que quiere atravesar esa pelvis. De ninguna manera podemos solamente tomando 3 o 4 medidas de la pelvis decir si ese bebé va a atravesar o no va a atravesar el círculo de la pelvis. De modo que las pelvimetrías radiológicas o ultrasonográficas no sirven absolutamente para nada y de ninguna manera son una indicación para hacer una cesárea. La pelvis es una estructura flexible, son varios huesos que están unidos por cartílago, se va a modificar un montón en la etapa, no es algo rígido, el tamaño se modifica espectacularmente, 1 centímetro más de modificación en volumen es mucho más en cuanto al espacio, al trayecto. Entonces los cambios de posición, los movimientos de la madre, la posición en cuclilla, mover las caderas, acostarse, sentarse, caminar, sentarse en la bola del parto, en fin, va acomodando la pelvis a las necesidades del propio bebé. Y la mamá empoderada va sintiendo cómo eso va a ocurrir. Pero son muchos los factores que van a participar. De manera tal que uno solo no puede predecir una condición. Es como cuando hay una predisposición, la idea de cómo va a ser el clima en la ciudad de Nueva York el día de mañana. Hay tantos factores que cualquier pronóstico que quiera darse no va a ser preciso porque son demasiados los factores que influyen. Entonces en un parto la pelvis es un elemento, pero también tiene que ver si la madre está tranquila, si está emocionalmente apoyada, si está con su pareja, si está movilizándose, si le están ofreciendo alimento, si está en un ambiente seguro, si se siente en un ambiente respetado, si no están introduciendo medicamentos que están mortificando el parto, produciendo exceso de dolor. Es decir, los otros elementos van a ayudar, de manera tal que sí, efectivamente, puede haber una mujer que tenga una pelvis un poco más diferente, hay distintos tipos de pelvis, pero no existe efectivamente ninguna valoración previa a la pelvis, ninguna. La única valoración de la pelvis es lo que se conoce como pelvimetría intraparto, es decir, cuando se desencadena el parto, cuando están todas las reglas de juego en camino, cuando todo se está produciendo, entonces el observador, en este caso nosotros, va a ir teniendo una apreciación de cómo va descendiendo la cabecita, porque otro punto importante es que el tamaño del bebé, por ejemplo, no es un determinante tampoco preciso ni fijo, porque puede ser un bebé muy grande, pero que se acomodó muy bien, que se flexionó muy bien, que viene una variedad de posición cómoda y por lo tanto él va a bajar y va a descender cómodamente. Puede haber uno más pequeño, pero que estaba ligeramente deflexionado o que estaba en una posición atravesada, un poquito difícil, le puede costar. Entonces va a depender de otros factores, pero no. Exacto, es decir, que el tamaño tampoco es indicativo de el tamaño del bebé para la cesárea. Hay un punto muy importante allí. Un bebé sano y una madre sana significa que ese bebé no puede tener un tamaño mayor o menor que el que está predestinado a tener, porque la pelvis de la mamá, el cuerpo de la mamá, le va a significar un límite. Él no va a poder ser más grande porque es una relación de continente y contenido. Es decir, él es el contenido y el cuerpo, la pelvis de la madre, la pared abdominal de la madre, el útero de la madre es el continente. Entonces, él no va a tener capacidad de crecer más allá del límite que el cuerpo de la mamá le produce. Claro, si se trata de una diabetes gestacional, es decir, el niño ha recibido exceso de nutrientes por un problema metabólico no diagnosticado o no bien manejado, etcétera, entonces sí puede ocurrir que sea un niño obeso, que sea un niño mucho más gordo de lo que estaba predestinado y que pueda tener dificultades en el momento del parto. Pero eso es un mecanismo de control durante el trabajo, durante el embarazo. Así como tampoco el tamaño de la mamá implica que no puede dar a luz. No porque una mamá tenga poca altura significa que no puede dar a luz.
Y lo tenemos muy claro aquí en Panamá, donde tenemos una gran población indígena con mamás de muy baja estatura y que no tienen absolutamente ningún problema para dar a luz. Es rarísimo que en nuestra población indígena las mujeres tengan una cesárea porque no pudieron dar a luz. El 99% de las mujeres son muy pequeñas y todas dan a luz de manera natural y sin ningún problema. Incluso con un tipo de pelvis que es platipeloide, que es distinta. Las mujeres gunas en nuestro país tienen niños de bastante buen peso en promedio, de bastante buen peso. Y hasta en su cultura hacen que cambien de posición, que se pongan lilla, que pongan algo apoyado en algún techo, en algún sitio, que se cuelguen incluso en los brazos, en el hombro del compañero, y hace que esos cambios de posición permitan que los niños nazcan sin. No hay ningún límite de peso para un parto normal, no existe. Y como siempre, el tamaño y el peso del bebé va a estar adecuado al tamaño y al peso de la mamá sin Siempre. ningún problema. También existe el tema de cuando los bebés hacen el meconio dentro de la barriga. Eso es señal de un parto intervenido. Es decir, el meconio es un contenido que hay en el intestino, es un contenido limpio. Ese contenido no tiene bacterias porque el niño está en un mundo, en un ecosistema totalmente estéril, no ha entrado en contacto con la biomasa, con toda la flora bacteriana del mundo, con todo el ambiente bacteriano del mundo. El bebé puede hacer pupú antes de nacer sin ningún problema. El bebé va a hacer pupú generalmente después de que nace. Eso no representa ningún problema, ni es una señal de alarma, ni una señal que motive ningún tipo de intervención. Porque, por ejemplo, paciente que estoy atendiendo, tenía semana 38, fue a consulta, tenía taquicardia del bebé y dijo, no, hay meconio en la placenta, hay que hacer cesárea, y si no cesárea. ¿Cómo se pudieron dar cuenta que hay meconio en la placenta? Dar cuenta es imposible eso, porque el meconio, ninguna tecnología. Entonces, el meconio es verde. La forma de detectar el meconio es a través del líquido, del color del líquido amniótico, que en vez de ser transparente, se torna en verdoso. Pero eso no se puede ver a través de un examen de ultrasonido, ni de un examen vaginal, ni de solamente cuando se rompe esa bolsita, esa membrana, y el líquido empiece a fluir hacia afuera, vamos a ver su color. De modo que si le dijeron con anticipación a las 38 semanas que tenía meconio, probablemente estaban inventándole un diagnóstico. Claro. Sí, claro, porque el meconio es verde y se va a ver solo cuando se rompe. No hay forma de verlo de ninguna manera. Y se va a romper va a ocurrir en los partos intervenidos con oxitocina de manera mucho más frecuente que en los partos respetados. Nosotros hemos hecho más de 400 partos respetados sin ningún tipo de medicamento, sin ningún tipo de apuro de nada, y ha habido solamente 2 meconios. Yo trabajé 27 años en un hospital público donde todas las mamás tenían oxitocina y teníamos un porcentaje de meconio de un 30%. ¿Por qué? Porque al producir contracciones desmedidas, tensas, en un momento dado el bebé suelta reflejo y hace pupú. Tampoco significa que es grave, pero hay criterios para eso que se visualizan cuando ves el líquido. O sea, la única manera de diagnosticar líquido meconial es cuando se rompe la bolsa porque es de color verde o amarillo. Y entonces lo clasificamos diluido, decimos una cruz, un poquito menos diluido, decimos 2 cruces, un poco más espeso decimos 3 cruces, y un meconio muy espeso es de 4 cruces. El muy espeso es que fue reciente, que es generalmente con la oxitocina en el parto, que hace pupú en esas horas del parto, y ese es un poco más peligroso que los otros, que pueden haber ocurrido 2 o 3 semanas antes. La tecnología, ni la ecografía ninguna permite ver color. Y bueno, espero que les haya gustado este video, que les haya sido de muchísima ayuda, que hayan podido aclarar esos puntos, y que si algún momento algún doctor te dijo que una de estas razones es para hacer una cesárea programada, te invito a buscar otras opiniones, porque simplemente tú mereces el derecho, tú tienes el derecho de tener un parto natural, un parto bonito. Y si no llega a culminar ese parto natural, pues vivir la experiencia de parto para liberar todas esas hormonas, para empoderarte y para tener una recuperación mucho más sencilla que si haces una cesárea programada sin darle chance a tu bebé y a tu cuerpo que estén listos para el nacimiento. Si te gustó el video, recuerda darle like, y si no te has suscrito, recuerda suscribirte. Nos vemos en una próxima oportunidad y que tengas lindo día. Chao, chao.